8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña vía telemática Adrián Rodríguez. Él es presidente de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana. Hace algunos días se dio a conocer información en el sentido de que genera preocupación el hecho de que en provincias como Manabí, por ejemplo, se compre el 60% Manabí y el Oro, se compre más del 50%, casi el 60% de inmuebles, de casas al contado, esto según un censo inmobiliario. Por eso nos acompaña de vía telemática Adrián Rodríguez. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido Adrián. Le saluda Licenia Espinel, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Este censo inmobiliario, ¿qué nos dice? ¿Por qué despierta las alertas? Bueno, solo escuchar que alguien tenga la capacidad económica de comprar un inmueble al contado es una posibilidad muy reducida para un grupo pequeño de ecuatorianos, pero más del 50%, tanto en Manabí como en el Oro, sí despierta las alertas. ¿Qué información tenga al respecto? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, en realidad yo pienso que las alertas no se deben despertar, más bien es el desconocimiento de parte de las ciudadanías de cómo opera el mercado inmobiliario. Le voy a poner un ejemplo. Ujú. Hasta el mes de abril, la colocación de crédito en el Ecuador bordeaba los 600 millones de dólares. El mercado inmobiliario, tanto a nivel primario, que es decir, el desarrollo de vivienda nueva, el mercado secundario, que es la vivienda usada, se estima entre alrededor de unos 3.500 millones de dólares, ¿sí? Ahora, yendo puntualmente a su pregunta ahí, ¿por qué la sorpresa de parte de la ciudadanía? Pues justamente le indico, es por el desconocimiento. Vamos a irnos con Ujú. Manta. Manta en este último año es la ciudad con la mayor proyección de crecimiento en el Ecuador. Tiene casi una proyección de un 25% y solo en el año 2023 se estima una inversión de 150 millones de dólares. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las condiciones que le da Manta para que la inversión se genere en este sector? Pues hay algunos factores, ¿no? Entre ellos la facilidad que brinda el municipio a los inversionistas. Y aquí hay un dato interesante. El 43% de la información que nosotros recabamos en este censo desarrollado de nuestra parte es inversión en compra de suelo, en compra de tierra. Y Ujú. aquí vienen factores importantes eh, que las ciudades de la costa como Machala y Manta le ofrecen al inversionista y al constructor a nivel nacional. Primero, que es un costo de suelo muy competitivo. Por citar datos, el valor que se puede encontrar en Manta de suelo ya lotizado o dividido bordea entre los 120 y los $200 por metro cuadrado, que en ciudades como Quito y Guayaquil es casi imposible encontrar en zonas periféricas a la parte urbana, sino toca invertir a mayor distancia del casco urbano, ¿no? El otro aspecto es el incentivo que le da el municipio, como la exoneración en pago de impuestos a los constructores o promotores por el desarrollo de vivienda y de complejos habitacionales. Entonces, el 43% de estas inversiones, de acuerdo a nuestro estudio, fueron dadas en compra de terreno. El 36% en casas, claro, tenemos una casa que bordea desde los $40.000, que en ciudades como Quito y Guayaquil realmente es difícil encontrar. Tenemos un 23% en participación de lo que son departamentos. Ahora, lo que causó noticia en su momento es la forma de vender el titular. Para Ujú. ser precisos, la participación de compras en lo que es la forma de compra efectivo y contado, para ser más precisos, es del 52%, es decir, casi la mitad Ujú. se compró en efectivo, pero el problema vino en la interpretación que le puede dar de la ciudadanía y es como que el promotor, el constructor o el inmobiliario recibimos en cartones el dinero en efectivo y ese es el gran Cómo error. se hace el proceso? eh, Porque incluso habían sectores que, por la novedad de esta información, aseguraban que debería intervenir ya la UAF y que debería hacerse un seguimiento de las personas que tienen esa capacidad económica de comprar inmuebles en efectivo. Pero usted está haciendo la aclaración del caso. ¿Cómo se hace ese procedimiento? No es que ustedes reciben el dinero en bolsos, en maletas o en cartones. ¿Cómo se hace? Justamente, yo creo que el sector de la construcción es uno de los sectores más regulados por el Estado, porque interviene primero la banca, luego la superintendencia de compañías, que es la que regula los estados financieros de las empresas inmobiliarias, y tercero, el tema de los municipios y el municipio que es quien cobra las tasas, ¿no?
Entonces, desde el año 2021, para ser exactos, del 7 de octubre, la UAFE, por resolución, estableció que tanto los agentes o empresas inmobiliarias como los constructores somos sujetos a reportar a la unidad de análisis financiero ante un comportamiento en donde no se pueda justificar el origen de los fondos. Para usted celebrar una escritura pública, como recalco, porque me parece que es importante que la ciudadanía entienda esta situación, jamás recibimos dinero en efectivo, todo se bancariza. Es decir, para que llegue ya a la firma o la suscripción de la escritura, ese dinero fue bancarizado previamente y se presenta ante el notario, ya sea un cheque certificado del banco o el comprobante de transferencia que va de una cuenta de banco a otra cuenta. Entonces, la forma en la que vendemos la noticia obviamente es lo que genera el impacto y claro que la ciudadanía reacciona, pero en realidad no es así. Somos una de las actividades que más regulación tiene y la que más control tiene sobre los fondos, porque usted sabe que pasado los $5.000, nos toca ya llenar un formulario en el banco del origen de Ujú. esos fondos. Y de hecho, el que compra la propiedad tiene que llevar al banco una copia de la promesa de compra-venta o de la escritura para poder retirar el dinero, porque si no el banco no le entrega si es que no puede justificar la licitud o el origen de sus fondos. La situación se da en base a la entrevista que dio nuestra vicepresidenta en la ciudad de Guayaquil a un medio de comunicación, en donde le preguntan de dónde vienen los fondos. Ujú. Entonces, claro, es difícil identificar si es a través de la venta de un inmueble, de la venta de un activo, es de ahorros de jubilación. En ese sentido, ella le indica que no podemos establecer porque eso normalmente el banco es quien le pregunta de qué origen viene, pero eso no significa que no podemos justificar que el dinero ha sido previamente bancarizado. Ahora, hay que entender también que el fenómeno de que se pague en efectivo es algo que siempre ha funcionado en el Ecuador. No es que todas las operaciones se hacen con crédito. Y como les recalco, Pero es uno un de los principios. porcentaje, Adrián, es un porcentaje sin duda interesante, porque usted habla de un 52%. Eso diría o reflejaría que hay una excelente situación económica. No son factores fundamentales y puntuales porque no es la realidad, por ejemplo, de Quito, no es la realidad de Guayaquil. ¿Por qué ocurre En el en oro, Manabí y en el oro, por ejemplo? ¿Qué nos En dice el eso? oro, solo para que usted tenga una idea, en el año 2022 se generó un movimiento económico de 2.342 millones de dólares en la provincia del Oro, que provienen de la agricultura, la minería y el comercio. De hecho, es una de las ciudades que en la pandemia nunca se frenó, porque no depende tanto de la política o de la inversión del Estado, sino es una ciudad que se mueve sola. En el caso de la SUAY, por ejemplo, le cito otro ejemplo, somos entre Azuay y Cañar las provincias que representan el 35% del ingreso de remesas del extranjero en todo el territorio nacional, 1.445 millones de dólares, que vienen de los migrantes, que ahora la situación que atraviesa Estados Unidos por un régimen migratorio muy fuerte, los migrantes ecuatorianos están viéndole al Ecuador como la opción de regresar a su tierra. ¿Y en qué invierten? En capital, en viviendas multifamiliares para tener asegurado su retiro. Entonces no son fenómenos aislados y son casos puntualizados, que en efecto como Cámara Inmobiliaria nos vimos en la obligación de establecer un parámetro para que nos permita basar un termómetro de cómo es el comportamiento que no había existido antes de nuestra llegada y que lo estamos puliendo. Obviamente esperamos cerrar el año con un estudio mucho más Ujú. concreto y canalizado y por eso aprovecho este espacio de comunicación para solicitarle públicamente al registro de las propiedades de todas las ciudades del país. Esta es una fuente de información sumamente importante. Tengo el reporte del registro de la propiedad de Machala. Solo en el cantón de Machala, en el área urbana, se registran 4.891 inscripciones de compraventa de inmuebles. Si pudiéramos, perdón, integrar las fuentes de información que genera el registro de la propiedad en donde termina el proceso inmobiliario, donde se inscribe, y podemos ligarle esto a los municipios, a quienes también hago la invitación, me he comunicado ya con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Si podemos ligar la inscripción de las operaciones inmobiliarias con el número de operaciones de pago de alcabalas de los municipios, y esto lo cruzamos con la realidad de las operaciones que generan las empresas de comercialización o los corredores inmobiliarios,
Y además de ello, sumamos a la data que obtiene desde el sector de la construcción, que habla únicamente del desarrollo de vivienda nueva, vamos a tener un control y vamos a ser más dinámicos para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades de crecimiento de una industria que representa el 6.1 o 6.2% del PIB nacional y conocida también por generar la mayor cantidad de fuentes de empleo. Entonces, estamos dando el inicio. Justamente nacimos por eso, para transparentar el impacto económico y social que representa nuestra actividad. Y lo que yo sí pido es que los medios de comunicación puedan transparentar las cosas, pero no vender un título porque pueden generar una convulsión social. Le estoy indicando claramente cuáles son los motivos y que ustedes pueden revisar tanto en SRI, pueden revisar en el INEC y ahora que se van generando. Ujú. También es importante dejarle como mensaje que del 100% de las inversiones que se hacen en bienes inmuebles, entre el 60 y el 65% se destina para vivienda, pero hay otro segmento que lo hace para inversión, es decir, entre el 30 y el 35% de los inmuebles que se venden en el Ecuador se hacen por inversión. Por eso la proliferación de Airbnb en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ujú, Loja. Por eso el incremento de compras de inmuebles residenciales. Y en Manta, como le indico, ujú. el 43% de las operaciones que se generaron en este primer semestre vienen de compra de macrolotes, porque son ciudades que tienen suelo para crecimiento, que no es el caso de Cuenca, por ejemplo, donde Ujú, estoy este momento dándole la entrevista. Aquí hay una escasez de suelo, ujú. pero en Manta y en Machala hay un proceso de expansión sumamente interesante y que ha volcado la atención de promotores, de desarrolladores, de constructores y hasta de inversionistas a nivel internacional, Adrián, sin contar ni el tema de inversión extranjera. ajá, Adrián, es para todos evidente que los severos problemas de seguridad que enfrentamos como país, ¿eso ha modificado de alguna manera los planes de construcción que ustedes implementan? Me refiero que ahora ya ni siquiera vivir en una urbanización es seguro. Hay casos que evidencian aquello, pero hay zonas que son más riesgosas que en otras. ¿Ustedes se han visto forzados tal vez a cambiar de sitio sus construcciones tomando en cuenta estos problemas de seguridad o esto no les está afectando todavía? No, indudablemente, el tema de la seguridad hoy es un factor determinante para considerar la inversión y es por eso que la proliferación de condominios cerrados, en donde se toma en cuenta mucho el equipamiento como cámaras de circuito cerrado, tener guardias de seguridad, tener todo el contingente, incluso hasta en la estructura de la vivienda, ha llevado a la gente a preferir vivir en zonas seguras, residenciales, cerca a un UPC, cerca a puntos de atención de seguridad. Y de la misma manera, le cito, en Cuenca, antes era una ciudad considerada como una de las ciudades que a la gente le gustaba vivir en ambientes abiertos, no había mucho desarrollo de conjuntos privados, pero desde el 2022, finales del 2022 y el primer semestre del 2023, la tendencia de compra es hacia lo que son departamentos y desarrollo de conjuntos. Claro que también se suma la inyección económica que ha hecho el Estado para canalizar créditos como el BIS y el BIP, que tienen tarifas preferenciales con un subsidio del gobierno para incentivar este tipo de conjuntos Ujú. que son más accesibles, tanto en la forma de financiamiento como en el costo de la vivienda en general. Pero indudablemente la seguridad hoy por hoy es lo primero en lo que piensa la gente para comprar su propiedad. ¿Con quién voy a vivir? Si es que no es una zona muy tugorizada, me interesa saber que en un edificio vivan los dueños y que no vivan arrendatarios, que estén circulando de manera frecuente, en donde yo no conozca con quién voy a vivir. Indudablemente eso es un factor determinante para elegir o tomar la decisión de compra. ¿Y ha tenido que suspender algún tipo de proyecto por los problemas de seguridad en las diferentes zonas donde ahora son consideradas como zonas calientes, por ejemplo? Bueno, llegar a la suspensión definitivamente no podría manifestarlo. Sin embargo, pienso que hoy el tema de la seguridad ya no es un tema focalizado en dos o tres ciudades, es una realidad nacional. Justamente por eso es importante que promovamos un tema de articulación del sector público y privado para promover la formalidad. Lo que podemos ver en este momento en nuestro campo de acción es que, por ejemplo, la gente ya no recibe llamadas, no le gusta recibir llamadas
no contesta números de extraños y es algo que pasa, es imposible comunicarse la modalidad de venta, el plan comercial que implementan las empresas inmobiliarias o los profesionales inmobiliarios es diferente. Tenemos que solicitar autorización, volvimos al tema de los correos electrónicos para enviar las opciones, para exponer al mínimo el salir. Hemos controlado el horario de visitas a proyectos, a inmuebles. Nos toca Ujú, pensar en la seguridad no solo del que compra, sino también de nuestro equipo de trabajo. En fin, el tema de seguridad voltea el tablero de todo lo que estaba establecido y es justamente por eso que la formalidad, que es lo que necesitamos, que exista detrás de quien da el servicio su debida acreditación, que se sepa si es que está debidamente legalizado ante la superintendencia de compañías, si tiene un RUG abierto, desde cuándo lo tiene, en fin, para que estas operaciones que, a pesar de las crisis, ujú. cambian de sentido, y también el tema político, pues que de alguna forma ha hecho que nuestro sector venga generando altibajos. Se preveía tener un crecimiento del 3,5 en relación al año anterior, pero creo que más bien va a mantenerse, ¿no? Ujú, También hay un tema que es evidente y es la disminución en la participación de colocación de crédito del BIES, que antes era uno de los mayores protagonistas en colocación de crédito, más bien ha decrecido un 13, un 14%, y más bien la banca privada ha llegado a posicionarse con una participación de colocación de crédito nacional entre un 66 y 67%. ujú. Entonces, hay varios elementos. Otro de los motivos que le obligan a la gente a invertir en el tema inmobiliario, pues es la seguridad y el temor de un feriado bancario, de que se le congelen sus fondos, y por eso también hay un elemento que suma. El invertir en un activo siempre va a ser seguro, pues, ¿no? El Ujú. dinero está ahí, está respaldado. Muy bien. Muchísimas gracias, Adrián, por habernos acompañado y contarnos lo que ocurre con esta problemática de la construcción y las aclaraciones que usted ha hecho. Muchísimas gracias. A ustedes por el espacio, un abrazo enorme desde la ciudad de Cuenca y esperamos vernos muy pronto. Un Que buen así día. sea.